Mi propia madre encendió la hoguera que consumió mi cuerpo. En ese momento comprendí, para mi familia, seguir a Cristo era un pecado imperdonable. Nadie puede imaginarse lo que significa ser sentenciada a muerte por tu propia sangre. No robé, no maté, no traicioné a nadie. Simplemente encontré la luz. Y esa luz tiene un nombre: Jesucristo. Aquella madrugada, cuando mis vestimentas fueron empapadas con alcohol y mi cuerpo entregado a las llamas, creí que había llegado mi final. Pero fue ahí, en medio de aquel infierno, que lo milagroso ocurrió y mi existencia cambió para siempre. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 52 años y nací en Chihuahua, México. Crecí en un hogar donde la santería y el catolicismo popular dominaban cada aspecto de nuestras vidas. Desde niña, aprendí que cuestionar las creencias heredadas era invocar maldiciones sobre la familia. Todo comenzó cuando una señora me regaló una Biblia mientras limpiaba casas en El Paso. Tal vez te guste leerla, me dijo. Esa noche, sola en mi cuarto, algo me impulsó a abrirla. Leí sobre un Jesús diferente, no una imagen de yeso, sino un Cristo vivo que tocaba las heridas de mi alma. Durante meses mantuve mi fe en secreto. Oraba escondida, leía bajo las mantas, pero Cristo no se puede ocultar. Mi familia comenzó a notarlo. Ya no eres la misma, me decía mi madre con desconfianza. Todo se desmoronó una noche de diciembre. Mi hermana encontró la Biblia escondida. Los gritos despertaron a toda la casa. «¡Es una protestante! ¡Una traidora!». Mi padre me arrastró al patio mientras mi madre lloraba. «Escoge», me dijo con furia, «tu familia o esa religión del diablo». Era medianoche y hacía frío, pero yo temblaba de miedo. «No puedo negar a Cristo», susurré. «Él es mi Señor». Mi madre comenzó a golpearse el pecho, maldiciendo. Me ataron las manos. «Si quieres seguir al Dios de los gringos», gritó mi padre, «muere como ellos». Mi propia madre roció alcohol sobre mi vestido con manos temblorosas. «Es por el bien de tu alma», repetía llorando. «Es mejor que mueras pura». Cuando la primera llama tocó la tela, el dolor fue indescriptible. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Una paz sobrenatural descendió sobre mí. Comencé a orar, no pidiendo que las llamas se apagaran, sino agradeciendo a Dios. Las llamas se extinguieron misteriosamente. Mi familia retrocedió aterrorizada mientras yo permanecía de pie, con quemaduras que comenzaban a sanar ante sus ojos. «Es el diablo», susurró mi hermana. Pero yo sabía la verdad. Era Jesús. Mi Salvador había transformado mi hoguera en altar de alabanza. Esa madrugada caminé por las calles con el corazón lleno de paz. Las cicatrices en mi piel eran el recordatorio de un milagro. Había nacido de nuevo entre las llamas. Hoy predico el Evangelio en ambos lados de la frontera. Cada cicatriz es testimonio del poder de Dios. Perdí a mi familia terrenal, pero gané una celestial. A cada mujer le digo, Cristo no promete vida fácil, pero sí que nunca caminarás sola. Si pudo sostenerme en el fuego, puede sostenerte en cualquier prueba. Mi nombre es María Elena Vázquez, soy hija del Altísimo, y este es mi testimonio. Antes de continuar con este testimonio, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando esta palabra. Y sepas que no es casualidad que estés escuchando esto ahora. Si sientes un peso en el corazón o una inquietud en el alma, puede ser que Dios también te esté llamando. Nací en una casa donde el sonido del llamado a la oración era más importante que cualquier otra voz. 5 veces al día, la mezquita de la esquina hacía vibrar las paredes de nuestro barrio, y con ella venía la exigencia silenciosa: arrodíllate, reza, obedece. Desde los 4 años, mi papá me hacía repetir las palabras del Corán en árabe, aunque no entendiera lo que decían. Cada error se corregía con dureza. No había espacio para preguntas, solo para obediencia. Mi papá era un hombre de postura severa, con mirada dura y manos pesadas. Era el líder espiritual de nuestra familia, pero también el juez de cada comportamiento, de cada expresión en la cara. Si lloraba mucho, era señal de debilidad. Si sonreía en el momento equivocado, era falta de decoro.
Si mis ojos se alzaban mucho al hablar con un hombre, era pecado. Mi mamá vivía en silencio, escondida detrás de un velo que no cubría solo el rostro, sino toda su libertad. Nos enseñaba a doblar las rodillas, a mantener los ojos bajos y a jamás contradecir las tradiciones. Recuerdo cuando hice mi primera oración completa solita. Tenía 7 años. Mi papá me observaba parado, con los brazos cruzados. Cuando terminé, solo dijo: «No es cuestión de fe, es tu obligación». Eso marcó mi mente. No se trataba de un Dios que quería mi corazón. Era un Dios que me exigía entrega total, aunque fuera sin amor. Las clases en la madrugada también eran intensas. Pasábamos horas memorizando pasajes sagrados, aprendiendo los deberes de la mujer musulmana, escuchando historias de castigos para quien se desviara. Las niñas que pensaban mucho, que hacían preguntas, que tenían curiosidad, eran vistas como peligrosas. Y peligrosas, en ese contexto, eran tratadas como una enfermedad que había que curar o eliminar. La ropa también era parte del control. A los 9 años, comencé a usar el hijab. A los 12, mi cuerpo necesitaba estar totalmente cubierto, aunque hiciera un calor terrible en Basra. Ningún pedacito de piel podía atraer la mirada de un hombre. Si alguien cometía ese error, la culpa era de la mujer. Recuerdo la vergüenza que sentí al mostrar parte del tobillo sin darme cuenta. Mi mamá me jaló a un lado y me dijo, en tono duro: «¿Quieres traer desgracia a nuestra casa?». Dentro de mi casa había amor, pero era un amor condicionado a la conformidad. Mi valor como hija estaba directamente ligado a mi obediencia a las reglas. No me animaban a conocer a Dios, sino a temerle. Creía que si tropezaba, aunque fuera por dentro, Él me castigaría con enfermedades, vergüenza pública o rechazo. Por fuera todos pensaban que yo era un ejemplo, pero por dentro me sentía sofocada, no por Dios, sino por una religiosidad que me mantenía presa, como una jaula dorada, bonita para los demás, pero vacía por dentro. Y fue dentro de ese ambiente de control absoluto y silencio forzado que nació el primer susurro de duda. Y ese susurro solo crecería. Aunque tenía toda esa dedicación, toda esa entrega a las reglas, no sentía paz. El mundo veía a una mujer religiosa, comprometida, respetada, pero dentro de mí había un hoyo que no sanaba. Hacía todas las oraciones, recitaba cada verso del Corán con perfección, ayunaba con celo, pero cuando me acostaba en mi cuarto, solita, había un silencio que me aplastaba por dentro. No era el silencio de la fe, era el eco de un alma que gritaba por respuestas. Comencé a notarlo poco a poco. Por ejemplo, le pedía perdón a Alá, pero no sentía perdón. Me disciplinaba, me cubría, me anulaba, y aún así no me sentía limpia. Entre más obedecía, más lejos de Dios me sentía. Era como estar frente a una pared. Yo hablaba, pero nada regresaba. No había respuesta, no había consuelo, no había abrazo. Solo una obligación fría y un miedo constante de fallar. Las preguntas empezaron a surgir. ¿Por qué necesito tener miedo todo el tiempo? ¿Por qué Dios se alejaría de mí por sentir dolor o duda? ¿Por qué siento que estoy siendo sofocada por reglas y no sostenida por amor? Pero eran preguntas prohibidas. Sabía que si las pusiera en palabras, aunque fuera dentro de mi propia casa, me verían como impura, rebelde, tal vez hasta como una amenaza. A veces me asomaba por la ventana de mi cuarto y veía a otras mujeres sonriendo, caminando por las calles con libertad. Me preguntaba si ellas también sentían ese peso o si era solo conmigo. Y dentro de mí, una sensación extraña comenzó a formarse. Un tipo de nostalgia por algo que nunca conocí, un hogar que nunca vi, una voz que nunca escuché. Pero extrañaba. Ese vacío era como una fiebre sin nombre. Seguía viviendo la religión por fuera, pero por dentro me estaba muriendo poco a poco. Comencé a preguntarme si realmente conocía a Dios. ¿Será que Él me veía? ¿Será que le importaba lo que yo sentía, las preguntas que guardaba? ¿Será que Dios era realmente ese juez severo, distante, que solo esperaba a que me tan equivocara para castigarme? Escondía esas dudas hasta de mí misma, pero estaban ahí,
crecían cada vez que lloraba sola, cada vez que le suplicaba a Alá por consuelo y solo recibía silencio. Fue en ese periodo que algo inesperado pasó. Un día, escuchando la radio escondida con audífonos en mi celular viejo, escuché un nombre que hasta entonces solo conocía como tabú: Yashua, el nombre árabe de Jesús. Y en ese momento, algo dentro de mí se estremeció. No lo sabía todavía, pero fue ahí donde empezó mi jornada fuera de la oscuridad. La jornada que me llevaría al dolor más profundo de mi vida, pero también a la verdad que me liberaría para siempre. Antes de continuar, quiero hablarle a quien ya intentó ayunar y sintió que algo estaba mal. Si ya pasaste por momentos donde parecía que tus oraciones se topaban con una pared invisible, sepas que eso no es casualidad. El mundo espiritual es real y muchas veces estamos siendo atacados sin darnos cuenta. Existen fuerzas que operan contra quienes tratan de acercarse a Dios, y el enemigo hace todo para que tu ayuno no tenga efecto. Por eso te recomiendo el ebook sobre el poder del ayuno y la oración. Este material te va a enseñar cómo fortalecer tu fe, cómo identificar ataques espirituales y, más importante, cómo protegerte de ellos. Está disponible por un precio simbólico, porque lo más importante es que descubras la verdad. El link está en el primer comentario. Sabía que había cruzado una línea invisible en el momento en que ese nombre resonó en mi corazón, Yashua. Era como si hubiera abierto una puerta cerrada desde el nacimiento, y del otro lado había algo que no podía ignorar. Comencé a buscar, al principio, con precaución, como quien camina en arenas movedizas. Bajé algunos videos de exmusulmanes en secreto, testimonios escondidos entre archivos renombrados en mi celular, listos para ser borrados con un solo toque si alguien entraba al cuarto. Escuchar esas historias era como escucharme a mí misma hablando. Mujeres y hombres que, como yo, siguieron todo lo que la religión exigía, pero aún así sentían que algo les faltaba. Hablaban sobre amor, sobre perdón, sobre una presencia que los visitaba en el silencio, un hombre de blanco, una voz que decía: yo soy el camino. Y por primera vez, esa imagen que me enseñaron a despreciar, la cruz, comenzó a atraerme. Pero aunque tenía ese llamado suave dentro de mí, el miedo era mayor. Sabía lo que les pasaba a quienes dejaban el Islam. Eso no era solo abandonar una creencia, era ser vista como muerta, traidora, como un cuerpo que necesita ser borrado para restaurar el honor de la familia. Entonces, seguí en silencio. Seguí usando el velo. Seguí rezando a las horas correctas. Seguí diciendo Alhamdulillah con la boca, mientras mi corazón latía más fuerte cada vez que leía un versículo de la Biblia escondido debajo del colchón. Una noche, tuve mi primer sueño con él. No había palabras, solo un hombre vestido de blanco, parado en un campo abierto. Su rostro brillaba, pero no me cegaba. Solo me miraba. Y, aunque no dijera nada, sentí que él me conocía, que sabía de mi dolor, y, más que eso, que me amaba. Desperté llorando sin entender. Por días traté de borrar ese sueño de la memoria como si fuera demasiado peligroso para recordarlo, pero regresó. Más de una vez. Siempre con la misma presencia, siempre con esa mirada que atravesaba mi alma. Y sabía, esto no era invención. Algo o alguien me estaba llamando. Comencé a posayunar sola, no por obligación religiosa, sino para buscar respuestas. Me encerraba en el cuarto diciéndole a mi mamá que estaba enferma. Y ahí, en el piso, de rodillas, sin palabras rebuscadas, solo decía: si usted es real, si me ve, muéstreme la verdad. Pero ese tipo de oración no se hace impunemente en un ambiente como el mío. El riesgo crecía, el peso aumentaba, y al mismo tiempo, algo dentro de mí ganaba fuerza. Ya no podía mentirme más. Había algo en Jesús que no existía en ningún otro lugar. Fue cuando decidí dar el siguiente paso. Y ese paso tendría un precio altísimo. Sabía que había cruzado una línea invisible en el momento en que ese nombre resonó en mi corazón. Yashua. Era como si hubiera abierto una puerta cerrada desde el nacimiento. Y del otro lado había algo que no podía ignorar.
Comencé a buscar. Al principio, con precaución, como quien camina en arenas movedizas. Bajé algunos videos de ex musulmanes en secreto. Testimonios escondidos entre archivos renombrados en mi celular, listos para ser borrados con un solo toque si alguien entraba al cuarto. Escuchar esas historias era como escucharme a mí misma hablando. Mujeres y hombres que, como yo, siguieron todo lo que la religión exigía. Pero aún así, sentían que algo les faltaba. Hablaban sobre amor, sobre perdón, sobre una presencia que los visitaba en el silencio. Un hombre de blanco, una voz que decía, yo soy el camino. Y por primera vez, esa imagen que me enseñaron a despreciar, la cruz, comenzó a atraerme. Pero aún con ese llamado suave dentro de mí, el miedo era más fuerte. Yo sabía lo que les pasaba a quienes dejaban el Islam. Esto no era simplemente abandonar una creencia. Era ser vista como muerta, traidora, como un cuerpo que necesita ser borrado para restaurar el honor de la familia. Entonces, seguí en silencio. Seguí usando el velo. Seguí rezando a las horas correctas. Seguí diciendo Alhamdulillah con la boca, mientras mi corazón latía más fuerte cada vez que leía un versículo de la Biblia, escondido debajo del colchón. Una noche, tuve mi primer sueño con él. No había palabras, solo un hombre vestido de blanco, parado en un campo abierto. Su rostro brillaba, pero no me cegaba. Simplemente me miraba. Y, aún sin decir nada, yo sentí que él me conocía, que él sabía de mi dolor. Y más que eso, que él me amaba. Desperté llorando sin entender. Por días traté de borrar ese sueño de mi memoria, como si fuera demasiado peligroso para ser recordado, pero regresó. Más de una vez. Siempre con la misma presencia, siempre con esa mirada que atravesaba mi alma, y yo sabía. Esto no era invención. Algo o alguien me estaba llamando. Empecé a ayunar sola, no por obligación religiosa, sino para buscar respuestas. Me encerraba en mi cuarto diciéndole a mi mamá que estaba enferma. Y ahí, en el piso, de rodillas, sin palabras rebuscadas, yo simplemente decía, si el Señor es real, si me ves, muéstrame la verdad. Pero ese tipo de oración no se hace impunemente en un ambiente como el mío. El riesgo crecía, el peso aumentaba. Y, al mismo tiempo, algo dentro de mí tomaba fuerza. Ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. Había algo en Jesús que no existía en ningún otro lugar. Fue cuando decidí dar el siguiente paso. Y ese paso tendría un precio altísimo. Fue poco después de empezar a leer el Evangelio en secreto que comenzaron los sueños. Al principio, pensé que era cosa de mi mente, influencia de las palabras que me estaban afectando más de lo que quería admitir. Pero después de la tercera vez, supe que no era imaginación. Era algo mucho más real que cualquier cosa que hubiera vivido despierta. En el primer sueño, estaba sola en un campo vacío, envuelta por una oscuridad leve, como una madrugada a punto de amanecer. Frente a mí, un hombre se acercaba despacio. Vestía una túnica blanca y había una luz a su alrededor. No una luz que cegaba, sino que traía paz. Sus ojos eran diferentes. No puedo describir exactamente cómo eran, pero al mirarme, me sentí vista completamente, sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Él no dijo nada, pero su presencia hablaba. Hablaba más de lo que palabras humanas podrían expresar. Desperté con el corazón acelerado, el rostro mojado de lágrimas y un nombre quemando en mi mente, Jesús. Las noches siguientes fueron diferentes. No podía dormir sin recordar esa mirada. Y cuando volvía a soñar siempre era con él. En uno de los sueños, él extendió su mano hacia mí, y al tocarla, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Era como si todo el peso que llevaba desde hace años se hubiera deshecho en un segundo. El dolor, el miedo, la culpa, desaparecieron. No quedó nada más que una paz tan profunda que parecía venir de otro mundo. En el sueño más impactante, estaba dentro de una casa en llamas. Las paredes caían, el fuego me rodeaba y yo gritaba pidiendo auxilio. Pero cuando pensé que iba a morir, él entró por la puerta.
atravesó el fuego sin quemarse. Me tomó en sus brazos y dijo: «No estás sola». Desperté esa madrugada con el cuerpo sudando frío, pero algo dentro de mí sabía. Era una revelación. Empecé a anotar los sueños en un cuaderno viejo, escondido dentro de mi almohada. Cada visión era diferente, pero su presencia era siempre la misma. Fuerte, serena, santa. Nunca había sentido eso antes. Nunca. Ningún ritual, ninguna oración memorizada, ningún momento de postración me había traído algo siquiera parecido. Y entonces vino el día en que soñé con una Biblia abierta, con páginas siendo volteadas por el viento y una voz diciendo: «La verdad te hará libre». Desperté con una certeza imposible de ignorar. Jesús no era solo una figura histórica. Él era real, vivo, y me estaba llamando, no solo para conocerlo, sino para seguirlo. Ya no podía negarlo. El vacío que me acompañó toda mi vida se estaba llenando. Pero con eso también vino una conciencia dolorosa. Si daba ese paso, si realmente le entregaba mi corazón a él, perdería todo. Y aún sabiendo eso, ya no podía echarme para atrás. No fue una decisión repentina. No fue un grito de rebeldía. Fue un susurro en el corazón que se transformó en convicción. Sabía que ya no podía fingir. Ya no podía seguir viviendo una fe que ya no habitaba en mí. No tenía todas las respuestas, pero tenía certeza de una cosa. Jesús era real. Él me conocía, me llamaba, y no quería solo que supiera sobre él. Él quería todo mi corazón. Recuerdo el momento exacto. Estaba sentada en el piso de mi cuarto con la cabeza recargada en la pared y la Biblia abierta sobre mis piernas. Leí un pasaje del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Fue como si esas palabras hubieran sido escritas solo para mí, por primera vez. No parecían doctrina, parecían invitación, invitación para vivir de verdad. Lloré en silencio esa noche, no por miedo, sino por alivio. Después de años siguiendo reglas, reprimiendo mi alma y sofocando mis preguntas, finalmente estaba encontrando la respuesta. Sola en ese cuarto con las luces apagadas y solo la pantalla del celular iluminando el texto bíblico, oré, no como una musulmana, no como una hereje, sino como un alma sedienta. Dije simplemente: «Jesús, si el Señor es quien dice ser, entonces soy tuya». En ese instante sentí una presencia tan real, tan fuerte que todo mi cuerpo tembló. Era como si alguien hubiera entrado al cuarto y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. No escuché una voz, pero entendí claramente en el espíritu: «Ya no estás sola». Fue la decisión más acertada que he tomado. Y, al mismo tiempo, la más peligrosa. En ese momento, sabía que mi vida cambiaría para siempre, pero no imaginaba que todo el infierno se levantaría contra mí en tan poco tiempo. Aún así, había paz. Una paz que no venía de la lógica ni de la certeza del futuro, sino de la convicción de que, por primera vez, pertenecía a alguien que no exigía que fuera perfecta, sino solo sincera. A partir de ese día, mi rutina se volvió un secreto. Empecé a orar escondida, usando palabras que aprendí sola con la Biblia. Leía los evangelios de madrugada, con audífonos, mientras todos dormían, y cada vez que leía sobre el amor de Jesús por los rechazados, por los oprimidos, por las mujeres silenciadas, era como si Él estuviera contando mi propia historia, pero como toda verdad, tarde o temprano saldría a la luz. Y el día que mi familia se enteró, fue el inicio de mi peor pesadilla. No tardó mucho para que mi transformación interior empezara a desbordarse hacia afuera. Por más que tratara de esconder, había algo diferente en mí, una paz que no combinaba con el miedo que siempre cargué. Mi mirada, antes sumisa y apagada, ahora tenía firmeza. Ya no me irritaba con facilidad. Ya no respondía con amargura a las exigencias diarias de la casa. Mi papá empezó a notarlo. Decía frases como: «Estás rara, estás escondiendo algo». Mi mamá, siempre atenta, se dio cuenta de que ya no estabas tú haciendo las oraciones a la misma hora. Empecé a inventar excusas: cólicos, dolor de cabeza, sueño pesado. Pero el ambiente empezó a cambiar.
El aire se puso más pesado, las miradas más largas, las preguntas más directas, y yo sabía. Se estaba acabando el tiempo. Una tarde de viernes, mientras preparaba el té para la visita de unos primos, se me olvidó mi celular desbloqueado sobre la cama. Había dejado abierta la aplicación de la Biblia, justo en el pasaje de Juan 14. Mi hermana menor lo vio. No dijo nada. Simplemente tomó el aparato y corrió hacia la sala donde mi papá conversaba con los hombres de la familia. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Me llamaron de urgencia. Mi corazón se disparaba como si ya supiera lo que vendría. Mi papá sostenía el celular en una mano con la mirada fija y llena de furia. No gritó. Simplemente extendió el aparato en mi dirección y preguntó con la voz temblorosa de odio contenido: ¿Qué es esto? Traté de hablar, pero mi boca no se abrió. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi silencio fue la respuesta. Mi hermano mayor se levantó de repente, tirando la silla. Mi mamá empezó a llorar. La casa se transformó en un caos de gritos, acusaciones e insultos. Deshonraste a nuestra familia. Traicionaste nuestra fe. Ya no eres una de nosotros. En ese instante, dejé de ser hija. Dejé de ser hermana. Me convertí en una amenaza, un peso, una vergüenza. La misma casa que por años me protegió, o al menos fingió protegerme, ahora parecía un campo de batalla. En los días siguientes me prohibieron salir. Me quitaron mi celular. Rompieron mi cuaderno con anotaciones bíblicas. Pusieron cerrojos en la puerta de mi cuarto y empezaron a vigilar cada movimiento. Durante las comidas el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos y la tensión. Mi mamá no me miraba a los ojos. Mi papá me ignoraba completamente. Y mi hermano solo me miraba con desprecio. Recibí amenazas claras. Dijeron que, si no me arrepentía y regresaba a la fe islámica, no habría misericordia. Que mi cuerpo podría ser destruido, pero mi alma necesitaba ser purificada. Y la purificación, en ese contexto, no era espiritual. Era fuego, era muerte, era sangre. Pero aún rodeada de amenazas, mi corazón estaba firme, porque sabía que Jesús ya me había encontrado, y aunque me costara la vida, no lo negaría. Sabía que algo estaba por pasar. El ambiente en la casa no era solo tenso, era sombrío. Mis hermanos apenas me hablaban, pero se miraban entre sí con frecuencia, cuchicheando en voz baja. Mi mamá andaba decaída, con ojeras profundas y la mirada perdida. Y mi papá estaba raro, demasiado callado, como si estuviera esperando el momento indicado para algo. Esa tarde me llamó en el pasillo. El tono era helado. Solo dijo: «Esta noche la vergüenza de nuestra casa será purificada». Me helé. Mis rodillas casi se doblaron, pero me quedé callada. En el fondo ya sabía. La condena ya había sido decidida, y la sentencia se ejecutaría dentro de las mismas paredes de mi casa. Esperé que cayera la noche rezando. Ya no le pedía a Dios que me liberara. Solo decía: «Si es tu voluntad, llévame. Pero si aún tienes algo conmigo, no me abandones ahora». Las horas pasaron lento, como si el tiempo supiera lo que estaba por venir. Y entonces, como a las 2 de la mañana, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe con violencia. 2 de mis hermanos me arrastraron afuera sin decir ni una palabra. Traté de pelear, pero era inútil. Me temblaban las manos, mis pies arañaban el piso y mi corazón latía como si se quisiera escapar del pecho. Me llevaron hasta el patio, donde ya estaba abierto un galón de gasolina. El olor fuerte me llegó a la nariz antes de que pudiera entender qué iban a hacer. Uno de ellos me empujó al suelo. El otro me agarraba de los hombros. Mi papá apareció al último, y cuando lo vi con el cerillo en las manos, entendí que esa sería mi última visión en esta vida. No dijeron nada. Ninguna explicación, ningún grito. Solo actuaron. La gasolina escurrió por mi vestido y bajó hasta mis pies. Quemaba solo de tocar la piel. Traté de gritar, pero se me trabó la garganta. Miré a mi mamá, que veía todo desde la puerta de la cocina. No lloraba, no gritaba, solo veía, como quien ya no veía a una hija, sino un error que había que borrar. El cerillo sonó. Un chasquido seco, un destello naranja,
Y entonces, el fuego, el dolor fue inmediato, como si agujas al rojo vivo atravesaran mi piel al mismo tiempo, mis brazos, piernas, cara, todo se volvió llamas, la piel tronaba, el olor de carne quemada me ahogaba. Gritaba, pero mi voz se perdía. Nadie vino, nadie me socorrió. Me dejaron ahí, ardiendo, como si toda mi vida se hubiera reducido a ese momento cruel y silencioso. Poco a poco, el dolor fue siendo reemplazado por un entumecimiento. El calor se fue alejando. La oscuridad se apoderó de todo. Mi cuerpo dejó de reaccionar y entonces lo sentí. Estaba dejando este mundo, pero lo que vino después fue algo para lo que ninguna doctrina me podría haber preparado. Porque en el exacto instante en que todo parecía acabar, algo eterno comenzó. Pensé que ese sería mi final. Y, de cierta manera, sí lo fue. Porque la mujer que existía hasta esa noche nunca más regresó. Cuando el dolor se disolvió en la oscuridad, sentí como si mi cuerpo se hubiera quedado atrás. Todo a mi alrededor comenzó a desaparecer. Los gritos cesaron, el olor a humo, las llamas, el suelo áspero, todo se esfumó. Ya no estaba ahí. Era como si flotara por encima de mí misma. Vi mi cuerpo tirado en el suelo del patio, envuelto en humo, piel carbonizada, sin vida. Vi a mis hermanos mirando en silencio. Vi a mi mamá alejándose, como si nada de eso fuera real. No había lamento. No había culpa. Solo indiferencia. Pero lo más raro es que en ese momento no sentía dolor. No sentía coraje. Ni siquiera miedo. Era como si me hubieran arrancado de todo lo que era terrenal. Solo había una conciencia. Estaba muerta. Y aún así, yo seguía existiendo. La escena frente a mis ojos se alejó. La oscuridad me envolvió como un manto denso y frío. Un vacío absoluto. Era como caer en un abismo sin fin. No había suelo. No había luz. Y entonces comenzaron los susurros. Venían de todos lados. Voces extrañas, burlones, cargadas de condena. Traicionaste la verdad. Te mereces el castigo. Abandonaste el camino. Ahora nos perteneces. Cada palabra era como un cuchillo cortando mi alma. Quería responder, gritar, huir, pero no había cómo. Estaba rodeada, envuelta en tinieblas vivas, conscientes. El tiempo parecía congelado. La soledad era absoluta, pero las acusaciones no paraban. Era como si un juicio silencioso estuviera pasando ahí, en un tribunal invisible. Y yo era la acusada condenada. En ese momento dudé. Habría tomado la decisión equivocada. Jesús no era quien yo pensaba. ¿Me habrían engañado? ¿Y ya era muy tarde? Fue cuando, en medio de la oscuridad, algo cambió. Un punto de luz apareció a lo lejos, débil al principio, como una estrella atravesando la negrura. Pero se acercaba, crecía, iluminaba todo alrededor. Y junto con esa luz vino una presencia. No era cualquier luz, estaba viva, cálida, santa. No solo me iluminaba, me conocía, podía sentirla atravesando lo más profundo de mi ser. Entonces escuché mi nombre, María, una voz suave pero irresistible, fuerte pero llena de compasión. Cuando levanté mis ojos, él estaba ahí, el hombre de mis sueños, el mismo que me visitaba en la noche, el mismo que me miró en el campo silencioso, pero ahora estaba más real que todo lo que había vivido. Jesús, no como una idea, no como un personaje, sino como alguien frente a mí, vivo, glorioso, envuelto en una luz a la que ninguna tiniebla podía resistir. Y en ese momento no necesité preguntar nada, porque sus ojos me dijeron todo. Tú eres mía y nunca te dejé. La presencia de Jesús fue como un rayo cortando las tinieblas. Por un momento todo alrededor se calmó. Los susurros cesaron. Las acusaciones desaparecieron. Y el miedo que antes me ahogaba perdió completamente la fuerza. Era como si me hubieran envuelto con un escudo invisible hecho de amor. Un amor que jamás había experimentado, ni siquiera de mi propia familia. Pero ese no era el final del camino. Alrededor de él todo era luz,
Pero fuera de ese círculo sagrado, la oscuridad permanecía viva, como una criatura que esperaba, hambrienta. Fue entonces que él extendió su mano hacia mí. Su voz habló una vez más. Necesitas ver. Y en un instante fui llevada a un lugar diferente, un valle profundo, seco, donde el cielo estaba cubierto por nubes pesadas y no había viento ni sonido de vida. Ahí, voces comenzaron a surgir otra vez. Ya no eran susurros, eran gritos, acusaciones afiladas como espadas, palabras que me perseguían desde la infancia. No eres digna, traidora, abandonaste a tu familia, rechazaste la verdad. Las voces venían de todos lados, eran familiares. Algunas sonaban como mi papá, otras como los líderes religiosos que me enseñaron a temer a Dios, pero nunca a conocerlo. Otras más eran mías, voces internas que tantas veces me dijeron que no era suficiente, que nunca sería aceptada. Y ahí, en medio de ese valle, sentí el peso de cada decisión, el precio de haber seguido el llamado de Jesús. Era como si todas las consecuencias me fueran presentadas de una vez. El dolor del rechazo, el miedo a la muerte, la sensación de haber perdido todo y en medio de eso, el riesgo de la duda. Por un instante me pregunté si aguantaría, si ese camino valía realmente la pena, si no había cruzado un límite irreversible. Pero antes de que la culpa pudiera ahogarme otra vez, la luz volvió, intensa, envolvente. Jesús estaba de pie sobre el valle, y solo con su presencia, las voces comenzaron a desaparecer. Las tinieblas comenzaron a retroceder, no con gritos, sino con silencio. Un silencio que gritaba victoria. Me miró a los ojos y con firmeza dijo, fuiste elegida, y nada de lo que dijeron sobre ti puede separarte del amor que te tengo. En ese momento entendí. Estaba siendo liberada, no solo del infierno físico que había enfrentado, sino del peso invisible de las mentiras que me acompañaron durante toda la vida. Ya no estaba definida por la religión de mis papás, ni por el miedo de mi infancia, ni por la culpa impuesta sobre mi cuerpo de mujer. Era suya, y aunque aún hubiera camino por recorrer, sabía que jamás estaría sola, porque quien me llamó caminaría conmigo hasta el final. Fue ahí, en ese espacio entre el valle y la luz, que él se acercó a mí por tercera vez, pero ahora, no solo como un visitante de sueños, sino como el Señor de mi vida. Jesús caminaba hacia mí con un semblante que mezclaba majestuosidad y ternura. Quería correr hacia él, pero mis piernas no se movían. Entonces caí de rodillas, no porque alguien me lo ordenara, sino porque mi alma ya no podía permanecer de pie ante tanta gloria. Sus ojos encontraron los míos. No acusaban, no cobraban, no exigían nada, solo me conocían. Él sabía todo, del miedo, del dolor, de la vergüenza, de las dudas. Y aún así, me miraba como quien encuentra algo precioso. Por primera vez en toda mi vida, alguien me veía por completo. Y aún así, me amaba. Extendió su mano. Al tocar mi cara, sentí un calor diferente. No como el fuego que destruyó mi cuerpo, sino un calor que restauraba, que sanaba, que penetraba hasta las heridas que nadie nunca vio. Sus palabras fueron pocas, pero cargaban eternidad. Eres amada, eres mía, y aún no es tu tiempo. Lloré, pero no de dolor, lloré de alivio, porque en ese instante todo lo que pesaba se desplomó, toda condenación, toda culpa, todo abandono, se esfumaron. Era como si mi alma, por fin, respirara por primera vez. Jesús entonces me mostró algo, no con palabras, sino con imágenes. Vi gente, muchísima, rostro tras rostro. Algunas me parecían conocidas, otras desconocidas, pero todas cargaban un vacío, el mismo que un día existió en mí. Y entonces entendí, lo que me pasó no era solo para mí, era para ellas. Mi testimonio, mi dolor, mi restauración, todo sería parte de algo más grande. Me volvió a mirar y me dijo, vas a regresar y vas a contar lo que viste. En ese momento ya no quise volver. Quería quedarme ahí, en la luz, en su presencia, donde nada me faltaba. Pero supe que había un propósito
que mi sufrimiento no había sido en vano, que cada cicatriz sería una puerta abierta para llegar a otros corazones. Solo le dije, entonces mándame, pero ven conmigo. Y él sonrió. Con un simple gesto, todo alrededor empezó a disolverse. La luz me envolvió como un rebozo. Y cuando me di cuenta, me estaban jalando de regreso, no al lugar del terror, sino a una nueva vida, una misión, una verdad que jamás podría guardarme solo para mí. Antes de regresar a mi cuerpo, Jesús me permitió ver algo que las palabras humanas jamás podrán describir por completo. Era como si se corriera una cortina frente a mis ojos, y por un breve instante viera lo que está reservado para quienes le pertenecen a Él. No era un lugar cualquiera. Era el hogar que mi alma siempre buscó, sin saberlo siquiera. El suelo parecía hecho de luz viva. No brillaba como el sol, sino con una claridad suave, pura, que tranquilizaba el corazón no más de verla. Los árboles tenían hojas como cristal líquido. El viento no soplaba como acá, sino que cantaba, y había un perfume en el aire que traía recuerdos de cosas que nunca viví, pero que siempre esperé. Vi gente, muchísima. Sus rostros tenían paz, pero no una paz común y corriente. Era la paz de quien nunca más sentirá dolor, pérdida o soledad. Ninguna lágrima rodaba por esos ojos, ninguna culpa los perseguía. Estaban libres, completamente libres. Y entonces me di cuenta, eso era el cielo. No solo un lugar, sino una realidad viva, construida por la presencia de Dios. Ahí no había miedo, ni tiempo, ni distancia. Todo era completo, todo era entero. Y lo más impresionante, me sentí parte de eso, como si por fin hubiera encontrado el lugar de donde vine, el espacio para el que fui creada. Jesús estaba a mi lado. Su mirada me guiaba, me mostró un río de aguas transparentes, tan cristalinas que veía hasta el fondo. Niños jugaban cerca de la orilla, y su alegría era contagiosa. Pero no era como la alegría del mundo, era una felicidad sin sombra, pura, eterna. En el centro de todo había una luz aún más intensa, y sin que nadie me dijera, yo sabía, era el trono, el lugar de donde emanaba todo amor. Y frente a él, multitudes adoraban, pero no con esfuerzo u obligación, adoraban porque estaban completamente maravillados. Era como si cada célula de su cuerpo vibrara en adoración. Ahí entendí lo que significa vida eterna. No era solo seguir viviendo, era vivir como si nunca más hubiera peso, como si cada parte de la existencia estuviera bañada en propósito, gracia y gloria. Y en ese momento sentí una nostalgia que no sabía que era posible. Nostalgia de un lugar que ni siquiera había habitado, pero que ya era mío. Una parte de mí suplicaba quedarse, pero Jesús me miró con ternura y me dijo otra vez, ¿todavía no terminas? Fue entonces que todo empezó a oscurecerse. La luz se alejaba despacio. El sonido de ese lugar se fue haciendo lejano. Y con un apretón en el pecho me di cuenta, estaba regresando. Pero algo había cambiado, porque aún saliendo de ese lugar, el cielo había entrado en mí. Y nada, absolutamente nada en este mundo podría convencerme de que eso fue solo un sueño. Yo vi, yo toqué, yo le pertenezco a él. Regresar fue como atravesar un túnel angosto, como que me jalaran de vuelta a un mundo que ya no me pertenecía. La luz se fue apagando, y el calor celestial dio lugar a una sensación de peso, de gravedad. Sentí dolor antes de abrir los ojos, un dolor intenso, brutal, que gritaba en cada parte de mi cuerpo. Pero aún así, yo respiraba. Mi primer suspiro fue como tragarme hierro al rojo vivo. Los pulmones me quemaban. Tenía los ojos hinchados y llorosos, y aún así estaba viva. Contra todas las posibilidades, contra todas las certezas, las voces a mi alrededor estaban en pánico. Recuerdo haber oído a alguien gritar, «¡Está respirando!». Otros decían que era imposible, que estaba muerta, que tenían la certeza de que mi corazón se había parado. Pero ahí estaba yo, cubierta de quemaduras, medio inconsciente, pero con el espíritu despierto como nunca antes. Me llevaron al hospital de emergencia en una ciudad vecina.
Los doctores no entendían. Las quemaduras cubrían más de la mitad de mi cuerpo. Había zonas donde la piel había quedado totalmente destruida. Las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Yo debería estar muerta. Lo dijeron varias veces. Y sin embargo, yo luchaba por vivir. Durante los primeros días, estuve en coma inducido. Los médicos no creían que fuera a despertar, pero mientras mi cuerpo descansaba, mi alma ya había escogido luchar, no por mí, sino por aquel que me mandó de regreso. Cuando por fin abrí los ojos, las enfermeras se pararon a mi alrededor. Una de ellas se hincó al lado de la cama y me tomó la mano, emocionada. Me dijo, nunca había visto algo así. Se suponía que no ibas a estar aquí. Esto es un milagro. Los días que siguieron fueron dolorosos. Sentía cada herida, cada punto, cada vendaje como si mi cuerpo gritara en protesta. Pero había algo nuevo en mí, un tipo de fuerza que no era mía, una paz que iba contra toda lógica y un brillo que los mismos doctores comentaban. Decían que había algo diferente en mi mirada, algo que no se explicaba con medicina. Mis cicatrices empezaron a cerrarse más rápido de lo normal. Algunas simplemente desaparecieron. Los médicos decían que mi organismo reaccionaba de forma sobrenatural. Los que creían en Dios me decían milagro. Los escépticos decían que era coincidencia, pero yo sabía la verdad. Jesús me había tocado. Él me había traído de vuelta, y ahora Él me sostenía. El hospital se volvió un lugar de testimonio. Enfermeras venían hacia mí en secreto, pidiéndome que orara por ellas. Otras pacientes escuchaban mi historia y lloraban. Hasta uno de los doctores empezó a preguntarme sobre Jesús, ese mismo que el mundo musulmán insiste en esconder detrás de mentiras y miedo. Ya no tenía vergüenza, ni miedo, porque sabía que si Jesús me trajo de vuelta, fue para un propósito más grande. Y aunque mi cuerpo todavía cargara marcas, mi alma estaba más viva que nunca. Mi recuperación fue lenta, pero cada día era una confirmación de que Dios estaba conmigo. En el hospital me trataban como un milagro, pero afuera la realidad era otra. Cuando mi familia supo que había sobrevivido, el silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Ninguno de ellos vino a visitarme, ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna oración, nada. Era como si hubiera muerto de verdad, pero no físicamente. Para ellos estaba muerta espiritualmente, socialmente, emocionalmente. Y en ese mundo en el que crecí, eso era peor que un funeral. Era la vergüenza viva de un hombre que querían olvidar. Aún así, sentía paz, paz verdadera, porque sabía que, aún sin papá o mamá cerca, Jesús me había adoptado como hija. Las palabras que antes me lastimaban ahora ya no tenían poder. Antes, bastaba con que mi mamá me regañara para que llorara por noches. Hoy volteaba al cielo y decía, te escogí a ti y nunca me voy a arrepentir. Cuando por fin me dieron de alta, me mandaron a un refugio cristiano secreto que acoge a ex musulmanes perseguidos. Ahí encontré a otras mujeres que pasaron por historias parecidas. Mujeres que perdieron todo y encontraron todo en Jesús. Cada plática era como un bálsamo. Por primera vez pude orar en voz alta sin miedo, pude cantar, pude sonreír sin esconderme, pero aún en ese refugio las amenazas no pararon. Me enteré de que mis hermanos andaban esparciendo mentiras sobre mí. Dijeron que estaba enferma de la mente, que me habían corrompido los infieles, que era una traidora de la fe y de la cultura. Tuve que cambiar de número, cambiar de dirección, vivir en secreto, todo para proteger la vida que me había sido devuelta. Pero había algo diferente ahora. Ya no estaba sola. Dentro de mí había una roca firme, un cimiento que ninguna persecución podría destruir. Cada oración fortalecía mis raíces. Cada versículo leído era una semilla de eternidad. Cada cicatriz en mi cuerpo me recordaba el precio y el amor. Hubo días en que lloré. Sí, el dolor del rechazo familiar no desaparece fácil, pero en esas horas recordaba las palabras de Jesús. Quien pierda padre, madre, hermanos o casa por amor a mí,
recibirás 100 veces más. Y Él cumplió esa promesa. Gané hermanos y hermanas en Cristo, gente que me acogió sin juzgarme, que me escuchó, que oró por mí. Y sobre todo, gané una nueva identidad. Ya no Samira, la musulmana que fue quemada, sino Samira, la hija del rey que resucitó. El rechazo continúa. Todavía hoy no puedo regresar a mi pueblo natal. No puedo ver a mi mamá. Tal vez nunca la vea. Pero lo que gané a cambio no tiene comparación, porque el amor que encontré en Jesús es real, es eterno, y nadie más me lo puede quitar. Cuando recuperé fuerzas para caminar sola, entendí el verdadero motivo por el cual Jesús me devolvió a la vida. No era solo para sobrevivir, era para dar testimonio. No bastaba con que yo supiera la verdad y me la guardara. Era como un fuego dentro de mí. Mientras más trataba de contenerlo, más ardía, y yo sabía, había otros como yo. Gente presa por miedo, por religión, por tradición, por culpa, exactamente como yo un día estuve. Fue así que decidí contar mi historia. La primera vez fue en un pequeño grupo de oración, en un lugar secreto. No había escenario, ni luces, solo sillas, Biblias abiertas y corazones atentos. Cuando comencé a hablar, me temblaban las manos, pero conforme compartía cada detalle, el vacío que sentía, los sueños, el fuego, el valle oscuro, el toque de Jesús, veía los ojos de las personas llenarse de lágrimas, no de lástima, sino de identificación, de esperanza. Una mujer que estaba ahí se me acercó al final y me dijo: Samira, hace años que oro para conocer a alguien que realmente haya visto a Jesús. Hoy, Él me respondió a través de ti. Eso confirmó lo que el Espíritu ya me había mostrado. Mi dolor no sería desperdiciado. Con el tiempo llegaron más invitaciones, iglesias, albergues, hasta reuniones en línea con grupos de países donde el cristianismo es perseguido. Comencé a grabar videos cortos con parte de mi testimonio. Al principio, me escondía detrás de una pantalla desenfocada, pero un día oré y dije: Señor, si fui quemada por ti, que cada cicatriz sea usada para tu gloria. Desde entonces, dejé de esconder mi rostro. Mostré mis marcas, porque no cuentan solo lo que me hicieron, cuentan lo que Dios hizo por mí, y esa verdad transforma vidas. Algunas personas reaccionaron con odio, dijeron que mentía, que me habían pagado para atacar al Islam. Otros me amenazaron, mandaron mensajes diciendo que sabían dónde estaba. Pero nada de eso me intimidó, porque yo vi a Jesús, estuve con Él, y quien ya fue tocado por su presencia, no da marcha atrás. Vi musulmanas comenzar a buscar respuestas después de escuchar mi relato. Vi jóvenes, hombres y mujeres, de diferentes partes del mundo diciendo: siento el mismo vacío que tú sentías. Vi personas siendo liberadas de la religiosidad que aprisiona y conociendo a un Dios que ama de verdad. Hoy, esa es mi misión: llevar luz donde antes solo había tinieblas, contarle a todos que hay esperanza, que Jesús no es solo una figura histórica. Él está vivo, Él sana, Él salva, y Él está llamando a personas como yo y como tú. La verdad duele, sí, cuesta caro, pero vale cada lágrima. Porque una vez que ves la luz, vivir en las sombras nunca más será suficiente. Lo que comenzó como un testimonio aislado, escondido entre 4 paredes, pronto se transformó en algo más grande de lo que podía imaginar. No tenía idea de que mis palabras, tan simples, tan marcadas por el dolor, alcanzarían a personas en tantos lugares. Y lo más impresionante es que muchos de los que me buscaron todavía estaban en silencio, así como yo estuve un día. No comentaban públicamente, no dejaban rastros, mandaban mensajes secretos, con perfiles sin foto, nombres falsos, solo para decir: yo también estoy teniendo sueños con el hombre vestido de blanco. Otros me decían: no entiendo por qué me estoy sintiendo tan alejado del islamismo, pero tus palabras prendieron algo en mí. Comencé a darme cuenta de que existe un hambre espiritual extendiéndose, una inquietud profunda, especialmente entre aquellos que crecieron en ambientes donde pensar diferente es pecado.
y buscar la verdad por uno mismo es motivo de castigo. Hay toda una generación escuchando sobre Jesús por primera vez, no por predicadores con altavoces, sino por susurros en la oscuridad, por sueños silenciosos, por videos vistos con audífonos a escondidas. Y yo vi esto suceder ante mis ojos. Una muchacha de Jordania me contó que comenzó a leer los evangelios en secreto, después de escuchar mi historia. Un joven de Irán dijo que lloró por horas después de tener el mismo sueño que yo tuve, con Jesús extendiendo la mano en medio del fuego. Personas de países cerrados al cristianismo, que ni siquiera pueden cargar una Biblia, comenzaron a experimentar encuentros reales con el Hijo de Dios. Y todo esto, sin ruido, sin templos, sin cruces visibles, solo con la verdad fluyendo de corazón en corazón. Ese es el evangelio silencioso. Aquel que no depende de micrófono, sino de valor, que no necesita templos lujosos, sino almas dispuestas, que no impone, sino transforma, que atraviesa fronteras, idiomas, prohibiciones, y alcanza hasta los lugares más sombríos, como un fuego que no quema la carne, pero enciende el espíritu. Y esto me hizo entender algo mucho más grande. La persecución no calla el evangelio, lo esparce. Porque mientras más tratan de silenciarnos, más grita nuestro testimonio. Mientras más quieren esconder la verdad, más brilla en los corazones que Dios mismo está tocando. Hoy soy solo una entre miles, una entre tantas mujeres y hombres que aún con miedo, aún con marcas en el cuerpo y en el alma, están diciendo: Jesús es real, Él me salvó, y nunca más seré igual. Y si Él hizo esto conmigo, puede hacerlo con cualquiera, incluso contigo que estás escuchando esta historia ahora, porque cuando Jesús entra, no solo cambia una vida, comienza a cambiar todo alrededor, en silencio, pero con poder. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Esta historia no es solo sobre mí, es sobre lo que Dios puede hacer con alguien que decide seguir la verdad, aun cuando eso cueste todo. Fui rechazada, quemada, dejada para morir, pero fui salvada por Jesús. Y hoy, cada palabra que sale de mi boca es para que otros también conozcan esa misma salvación. Tal vez estés sintiendo ese llamado ahora. Tal vez estés viviendo preso del miedo, de la culpa, de la religión que oprime. Tal vez nadie sepa de tus luchas internas, pero Dios sabe. Y Él te está llamando de la misma forma que me llamó a mí, con amor, con misericordia, con brazos abiertos. La decisión que tomes puede cambiar no solo tu vida, sino tu destino eterno. Y si este mensaje le habló a tu corazón, si te fortaleció o te abrió los ojos a algo que necesitabas escuchar, sabes que puedes ayudarnos a llevar este testimonio aún más lejos. Aquí en el canal, el botón Super Thanks está activado. Toda contribución, pequeña o grande, nos ayuda aquí a continuar compartiendo historias reales como esta, que alcanzan vidas en lugares donde muchas veces la iglesia no puede llegar. No se trata de dinero, se trata de misión, de hacer que testimonios como este no se pierdan en el silencio, sino que resuenen donde la verdad todavía está prohibida. Si lo sientes en el corazón, apóyanos con un Super Thanks. Y sobre todo, elige la verdad, porque libera, sana y lo transforma todo. Este testimonio puede haber comenzado con dolor, pero termina con vida. Y no solo la mía, porque la verdad que me liberó también puede liberarte. Y a tantas otras personas que están sufriendo en silencio. Y si sientes que estás siendo víctima de ataques espirituales, de brujerías, de maldiciones, de envidia, de palabras de muerte o chismes que han frenado tu vida, no enfrentes esto solo. Sigue nuestro canal de oración. Ahí compartimos oraciones profundas, poderosas, basadas en la palabra de Dios, para romper todo aquello que está tratando de destruirte en silencio. No estás solo. Hay un ejército de fe caminando contigo. Y lo más importante, Jesús ya venció. Que Dios te fortalezca, te guarde y te lleve cada vez más cerca de la verdad que transforma. Hasta el próximo testimonio.